I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor. Hey, good morning. Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most. Yep, they sure are. We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down. It's all right. We're so far up here. Look at me. Take a deep breath. Oh, I'm good. So good. Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico. En un reino lejano, donde las montañas tocaban las nubes y los bosques eran tan profundos que nadie se atrevía a entrar sin perderse, existía una ciudad flotante llamada Ilirie. Esta ciudad, suspendida por magia ancestral, era hogar de seres mágicos, como hadas, elfos y dragones. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando un joven llamado Leo, conocido por su valentía y curiosidad insaciable, llegó a Ilirie buscando respuestas sobre su misterioso linaje. Leo había crecido en un pequeño pueblo al pie de las montañas. A lo largo de su vida, había escuchado historias sobre la ciudad flotante y su magia única. Se decía que la ciudad estaba gobernada por un consejo de sabias criaturas inmortales que mantenían el equilibrio entre el mundo mortal y el de los seres mágicos. Un día, tras un evento inesperado, Leo encontró un antiguo amuleto en el bosque que parecía resonar con un poder ancestral. Sin saberlo, había activado la magia que lo condujo a Ilirie. Cuando llegó a la ciudad, fue recibido por una joven hada llamada Brisa, quien le explicó que su llegada no era un accidente. Según las escrituras antiguas, Leo era el elegido para restaurar el equilibrio que había sido alterado por una fuerza oscura que amenazaba con destruir tanto el mundo de los humanos como el de las criaturas mágicas. Esa fuerza, conocida como la Sombra Eterna, había comenzado a corromper los corazones de las criaturas mágicas, convirtiéndolas en bestias descontroladas. Leo, armado con el amuleto y acompañado por Brisa, emprendió un viaje hacia el bosque de los ecos, donde se encontraba el único artefacto capaz de derrotar a la Sombra Eterna, la Llama Eterna, una llama que nunca se apagaba y que podía purificar cualquier mal. En su camino, Leo se encontró con diversos personajes, un dragón llamado Enzo que había sido tocado por la corrupción, un elfo sabio llamado Martín que lo guiaba con su conocimiento ancestral, y una guerrera llamada Elena, quien había jurado proteger la ciudad de cualquier amenaza. Juntos enfrentaron desafíos que los pusieron a prueba tanto física como emocionalmente, enfrentándose a trampas, criaturas corrompidas y su propia duda interna. Sin embargo, a medida que avanzaban, Leo comenzó a descubrir más sobre su propio poder. Resultó ser descendiente de los guardianes originales de la Llama Eterna, y su conexión con el amuleto le otorgaba habilidades mágicas que se manifestaban en momentos de necesidad. Tras una larga travesía, llegaron al corazón del bosque de los ecos, donde la Sombra Eterna aguardaba. Allí, Leo tuvo que enfrentarse no solo a la oscuridad exterior, sino también a sus propios miedos y dudas. En una batalla épica, el joven logró usar el poder de la Llama Eterna, purificando tanto a Enzo como a la ciudad de Ilirie. La Sombra Eterna fue derrotada, pero Leo tuvo que hacer un sacrificio personal para sellar la oscuridad para siempre. De vuelta en Ilirie, la ciudad celebró su victoria, pero Leo, aunque victorioso, sabía que su destino aún no estaba sellado. Su viaje apenas comenzaba, ya que los secretos de su linaje y el futuro del equilibrio mágico seguían siendo un misterio por desvelar. Con nuevos aliados y un destino que cumplir, Leo se preparó para las próximas aventuras que lo esperaban en el horizonte. Y así, la historia de Leo, el elegido, continuó tejiendo nuevas leyendas en el reino de Ilirie, un lugar donde la magia nunca dejaba de sorprender. Los días pasaron tras la victoria en el bosque de los ecos, pero para Leo, la paz que había logrado no duró mucho. A pesar de que la Sombra Eterna había sido derrotada, algo oscuro aún acechaba en las sombras de Ilirie. Los ancianos del consejo le advirtieron que el equilibrio logrado era solo temporal, ya que la magia que los sostenía era delicada. La Llama Eterna, aunque purificada, había dejado rastros de su poder en el mundo. Mientras tanto, Leo no dejaba de preguntarse sobre los secretos de su linaje. Sabía que su conexión con la Llama Eterna era única, pero porque había sido elegido. El amuleto que había encontrado en el bosque parecía tener más significados de los que imaginaba, y había momentos en los que sentía su poder pulsando dentro de él, como una fuerza viva esperando ser desatada.
Una noche, mientras meditaba cerca de la llama eterna, una figura misteriosa apareció ante él. Era una mujer alta, vestida con túnicas plateadas que brillaban bajo la luz de la luna. Sus ojos eran de un azul profundo, como los de un océano que no conocía fronteras. Se presentó como ella, una guardiana ancestral que había sido testigo de la creación de la llama eterna y de la antigua guerra que casi destruyó todos los reinos mágicos. Ella le explicó que la sombra eterna no había sido destruida por completo, sino que había dejado una parte de sí misma en el mundo. Esa oscuridad estaba en los corazones de aquellos que deseaban el poder absoluto, y pronto comenzaría a resurgir. El mal nunca había desaparecido, solo se había transformado. En el corazón de Ilirie, algo antiguo y olvidado estaba despertando, y Leo debía detenerlo antes de que el mundo cayera nuevamente en la oscuridad. Tu destino es más grande de lo que imaginas, Leo, dijo ella, tocando su amuleto. La llama eterna tiene una contraparte, un poder oscuro que solo los más valientes pueden enfrentar. Si no lo haces tú, nadie lo hará. Leo, aunque agotado por la carga de ser el elegido, comprendió que no podía retroceder. A lo largo de su viaje, había forjado amistades profundas, como las de Brisa, Enzo, Martín y Elena, pero también había descubierto una parte de sí mismo que nunca había conocido, el verdadero alcance de su magia, de su linaje. La aventura que se avecinaba sería aún más peligrosa, pero con esa fuerza recién descubierta, estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier desafío. Ella le entregó un mapa antiguo, una ruta secreta que lo conduciría hacia la Torre del Eclipse, un lugar olvidado donde los antiguos guardianes de la llama eterna habían sellado el poder oscuro hace siglos. Solo allí podría encontrar una forma de purificar la magia oscura por completo. Con la guía de ella y su nueva determinación, Leo partió al amanecer con sus amigos. En su camino, se enfrentarían a las criaturas corrompidas que quedaban de la sombra eterna, pero también encontrarían aliados inesperados, como un pueblo de druidas que custodiaban secretos antiguos o un grupo de faunos que habían sido testigos de las guerras pasadas. Cada paso los acercaba más a la Torre del Eclipse, pero también a una verdad que cambiaría todo lo que sabían sobre la magia, el destino y su conexión con el equilibrio del mundo. Y así, la historia de Leo continuó, marcada por la luz de la llama eterna, pero también por las sombras que aún acechaban su futuro. Un futuro incierto, pero lleno de esperanza, porque mientras haya valentía y la voluntad de luchar por la paz, la oscuridad nunca podrá prevalecer por completo. El camino hacia la Torre del Eclipse estaba lleno de desafíos cada vez más peligrosos. A medida que Leo y su grupo avanzaban, el mundo parecía cambiar a su alrededor. Los paisajes vibraban con una magia densa y antigua, pero también con una oscuridad creciente. Las criaturas del bosque se comportaban de forma errática, y la propia naturaleza parecía estar dividida entre la luz y la sombra. Una noche, mientras descansaban en un claro iluminado por la luz plateada de las dos lunas de Ilirie, Leo comenzó a escuchar susurros en sueños. Los sonidos no eran amenazantes, sino curiosamente familiares. Cuando despertó, vio el amuleto brillar con una intensidad desconocida. Brisa, que había estado haciendo guardia, se acercó alarmada. ¿Qué ocurre, Leo? Preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. No lo sé, respondió él, observando el amuleto mientras éste proyectaba una tenue luz azul hacia el cielo. De repente, un haz de luz emergió del amuleto, formando una especie de portal. Del portal surgió una figura imponente, una mujer alta con cabello plateado que caía en cascada y ojos dorados que parecían contener 1000 historias. Era Leticia, una de las guardianas originales de la llama eterna, atrapada entre los mundos desde la última batalla contra la oscuridad. Leticia explicó que había sido convocada por el vínculo de Leo con la llama eterna. Aunque su tiempo en este mundo era limitado, le reveló una verdad que nadie había mencionado antes: la Torre del Eclipse no solo albergaba el poder oscuro, sino también la clave para desatar el potencial completo de la llama eterna. Sin embargo, este poder conllevaba un precio. Leo tendría que elegir entre sellar la oscuridad para siempre, sacrificando su conexión con la magia, o fusionar ambos poderes, arriesgándose a ser consumido por la sombra. El equilibrio no es simplemente luz contra oscuridad, dijo Leticia con voz solemne. Es la unión de ambas fuerzas.
Si eliges enfrentarlas como opuestos, podrías fallar. Pero si decides abrazarlas, podrías encontrar una fuerza que el mundo nunca ha visto antes. El grupo quedó en silencio ante la revelación. Elena fue la primera en hablar. Leo, hagas lo que hagas, no lo harás solo. Estamos contigo hasta el final. Enzo, el dragón, rugió en señal de apoyo, mientras Martín, el elfo, colocó una mano firme en el hombro de Leo. La decisión es tuya, joven guardián. Pero recuerda, el poder nunca debe gobernar tu corazón, tú debes gobernarlo. Con las palabras de sus amigos y la guía de Leticia, Leo se preparó para lo que les esperaba en la Torre del Eclipse. El portal que Leticia había abierto también les mostró un atajo, una antigua senda oculta que los llevaría directamente al corazón de la torre, pero no sin riesgos. Cuando finalmente llegaron, la Torre del Eclipse se alzaba ante ellos, oscura y majestuosa, rodeada por un aura de poder antiguo. Al entrar, fueron recibidos por un laberinto de ilusiones y trampas. Cada uno de ellos tuvo que enfrentar sus propios miedos. Elena revivió la pérdida de su familia, Martín fue atormentado por sus errores pasados, Brisa luchó contra su inseguridad, y Enzo enfrentó la culpa de haber sido corrompido. Para Leo, el desafío fue aún más profundo. En el corazón del laberinto, se encontró cara a cara con una versión oscura de sí mismo, una figura envuelta en sombras que hablaba con su voz. ¿Crees que puedes gobernar el poder que ni siquiera comprendes?, le dijo la sombra. El equilibrio es una ilusión, y el sacrificio siempre será inevitable. Leo, recordando las palabras de Leticia y la fuerza de sus amigos, no cedió. En lugar de luchar contra la sombra, extendió la mano y la aceptó, integrando la oscuridad dentro de sí mismo. En ese momento, el amuleto brilló con una intensidad cegadora, y Leo sintió cómo las energías de la luz y la sombra se unían dentro de él. Cuando llegó al centro de la torre, encontró el núcleo de la sombra eterna, una esfera de energía oscura que pulsaba con vida propia. Rodeado por sus amigos, Leo usó el poder combinado de la llama eterna y la sombra para purificar el núcleo. Fue un proceso desgarrador, pero en el último momento, una explosión de luz llenó la torre. Cuando el brillo se desvaneció, Leo y sus amigos estaban de pie en el centro de una sala ahora llena de vida y luz. La oscuridad había sido sellada, pero no destruida, en su lugar, se había convertido en una fuerza equilibrada con la luz, sostenida por el sacrificio y la voluntad de Leo. Leticia apareció por última vez, sonriendo con orgullo. Has logrado lo que pocos podrían haber imaginado, Leo. Eres más que un guardián, eres el puente entre dos mundos. Y así, Leo regresó a Ilirie, no como un héroe, sino como un símbolo de esperanza y equilibrio. Aunque sabía que las pruebas no habían terminado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que tenía el poder de la luz, la sombra y el apoyo inquebrantable de sus amigos. De regreso en Ilirie, la ciudad flotante se sentía transformada. La batalla en la Torre del Eclipse había liberado una energía que revitalizaba los antiguos canales mágicos de la ciudad, devolviéndole su esplendor perdido. Sin embargo, aunque el peligro inmediato había pasado, Leo sabía que el equilibrio que había logrado no era permanente. El Consejo de Ilirie convocó una gran reunión para honrar a Leo y a su grupo. Las criaturas mágicas, los ciudadanos y hasta los dragones más antiguos acudieron para presenciar la ceremonia. Durante el evento, Martín, el sabio elfo, tomó la palabra. Hoy celebramos no solo la valentía de Leo y sus compañeros, sino también el comienzo de una nueva era. La unión de la luz y la sombra nos recuerda que el verdadero equilibrio radica en aceptar todas las facetas de nuestra existencia. Mientras las palabras resonaban entre la multitud, Leo permanecía pensativo. Aunque el aplauso de los presentes lo envolvía, sentía una inquietud persistente. El amuleto, ahora fusionado con la energía de la luz y la sombra, seguía vibrando suavemente, como si estuviera conectándose con algo más grande. Al final de la ceremonia, Brisa se acercó a él. «Estás muy callado, Leo. ¿No deberías estar celebrando?», preguntó con una sonrisa cálida, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Lo sé, pero algo no está bien», respondió Leo, tocando el amuleto. «Siento que esto no ha terminado.
Es como si la torre del eclipse no fuera el final, sino el principio de algo más grande. Brisa frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, un dragón mensajero aterrizó en la plaza con una urgencia palpable. Enzo, que había estado observando desde la distancia, reconoció de inmediato la insignia en el collar del dragón. Pertenecía al reino de las profundidades, un territorio olvidado bajo la superficie terrestre. El dragón entregó un pergamino, y Elena lo desenrolló rápidamente para leerlo. Su rostro se oscureció al avanzar en la lectura. Parece que el equilibrio que hemos logrado aquí no se refleja en el resto del mundo, dijo, mirando a Leo. El reino de las profundidades está en caos. Algo ha despertado en las cavernas subterráneas, y creen que está relacionado con la magia que liberamos en la torre del eclipse. Leo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque había sellado el núcleo de la sombra eterna, ahora comprendía que su influencia podía haberse extendido más allá de lo que imaginaba. La torre del eclipse no era el único lugar donde la luz y la sombra convergían. Martín, siempre pragmático, intervino. El reino de las profundidades es un lugar peligroso, incluso para los más experimentados. Si algo está sucediendo allí, podría desestabilizar no solo su mundo, sino también el nuestro. Entonces no hay tiempo que perder, dijo Leo con determinación. Si esto está conectado con lo que hicimos en la torre, es nuestra responsabilidad solucionarlo. Elena, Enzo, Brisa y Martín asintieron, listos para acompañarlo una vez más. Antes de partir, el Consejo de Iliria le entregó un nuevo artefacto, un fragmento de cristal que podía amplificar la energía de la llama eterna, pero solo si se usaba con sabiduría. Así, el grupo emprendió un nuevo viaje hacia las profundidades de la Tierra, donde antiguos secretos y nuevas amenazas los esperaban. A medida que descendían por los oscuros túneles del reino de las profundidades, encontraron ecos de civilizaciones olvidadas, criaturas que habían sido moldeadas por las sombras y guardianes que protegían secretos enterrados por siglos. El reino de las profundidades no solo era un lugar físico, era un reino donde la magia y los sueños se entrelazaban. Allí, Leo descubriría que su conexión con el equilibrio iba más allá de la luz y la sombra. Era el guardián de una red mágica que unía a todos los reinos, un legado que apenas comenzaba a comprender. Y mientras caminaban hacia lo desconocido, una nueva promesa se hacía evidente: la historia de Leo no era solo suya, sino la de un mundo entero que dependía de su capacidad para unir lo que una vez estuvo separado. El descenso al reino de las profundidades era como entrar en otro mundo. Los túneles estaban iluminados por cristales fosforescentes que parecían respirar, y el aire estaba cargado con una energía densa y vibrante. A medida que avanzaban, los ecos de un pasado olvidado los rodeaban. Murales grabados en las paredes de las cavernas contaban historias de una civilización que había florecido mucho antes de que Iliria siquiera existiera. Los habitantes de aquel reino, según los grabados, eran conocidos como los arcanos de la tierra, maestros de una magia que conectaba todos los reinos. Sin embargo, algo había salido mal. En un mural, se veía cómo la magia de los arcanos se volvía inestable, fracturando su reino y sumiéndolo en el caos. La última imagen mostraba una figura oscura emergiendo del corazón de su mundo, similar a la energía que Leo había enfrentado en la torre del eclipse. Parece que no somos los primeros en lidiar con esto, dijo Elena, pasando la mano sobre los grabados. Pero ellos no lograron detenerlo. Por eso estamos aquí, respondió Leo. No podemos permitir que esta oscuridad vuelva a consumir otro reino. A medida que se adentraban más, las pruebas se volvían más desafiantes. El grupo se encontró con criaturas que parecían ser antiguas bestias mágicas corrompidas por las sombras, salamandras de roca con ojos brillantes y colmillos de cristal, enjambres de insectos luminosos que absorbían la energía mágica y una enorme serpiente que custodiaba un puente natural de piedra. Cada enfrentamiento era una prueba no solo de su fuerza, sino también de su capacidad para trabajar en equipo. Martín utilizaba su conocimiento de las antiguas magias para descifrar trampas y pasadizos, mientras Brisa, con su naturaleza ligera, lograba calmar a algunas criaturas, evitando enfrentamientos innecesarios. Enzo, el dragón, se convirtió en un escudo viviente, protegiendo al grupo con su imponente tamaño y fuego renovado. Elena lideraba con una valentía inquebrantable,
mientras que Leo, ahora más en sintonía con su poder, utilizaba el equilibrio de la luz y la sombra para superar obstáculos que parecían imposibles. Finalmente, llegaron a una caverna colosal conocida como la Cámara de los Ecos Eternos, donde se decía que se encontraba el corazón del reino de las profundidades. Allí, flotando sobre un lago de agua cristalina y negra al mismo tiempo, se encontraba un enorme cristal oscuro, rodeado de cadenas mágicas que apenas lo contenían. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre alto con túnicas antiguas y ojos que brillaban con un fulgor violeta. Se presentó como Cal, el último de los arcanos de la tierra, condenado a custodiar el corazón oscuro desde que la magia de su pueblo se descontroló. Han venido a destruir lo que no comprenden, dijo Cal con voz grave, alzando una mano. El poder de este cristal no es solo oscuridad, sino también conocimiento. Mi pueblo intentó contenerlo, pero el precio fue nuestra caída. ¿Qué los hace creer que ustedes pueden controlarlo? Leo avanzó, sosteniendo el amuleto. Su energía resonó con el cristal, como si lo reconociera. No hemos venido a destruirlo, Cal, respondió con firmeza. Sabemos que la oscuridad y la luz son necesarias para el equilibrio. Pero este poder no puede seguir aquí, corrompiendo todo a su alrededor. Cal observó a Leo con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Si verdaderamente crees eso, demuestra que puedes soportar su peso. Pero te advierto, este poder probará cada fibra de tu ser. Si no eres digno, no solo perecerás, sino que también condenarás a tus amigos y a este reino. Sin dudarlo, Leo aceptó el desafío. El cristal comenzó a brillar intensamente, llenando la cámara con una energía abrumadora. Leo sintió que era arrastrado a una visión donde el mundo estaba dividido en dos, un lado bañado en luz cegadora y otro sumido en sombras infinitas. En ambos lados, el caos reinaba. Comprendió que el equilibrio no significaba dividir las fuerzas, sino entrelazarlas en armonía. En el centro de la visión, Leo vio una figura, el mismo, pero diferente. Era una versión de sí mismo en completa sintonía con la luz y la sombra, irradiando una calma poderosa. Para alcanzar ese estado, Leo tuvo que enfrentar su miedo más profundo, la posibilidad de fallar. Recordó las palabras de Leticia y la fuerza que sus amigos le habían dado en cada paso del viaje. Cuando la visión terminó, Leo estaba de pie ante el cristal, pero ya no era el mismo. Su amuleto había cambiado, transformándose en un anillo que brillaba con luz y sombra entrelazadas. Cal, observándolo con respeto, inclinó la cabeza. Has logrado lo que mi pueblo nunca pudo. Eres el verdadero guardián del equilibrio. Leo usó su nuevo poder para estabilizar el cristal oscuro, purificándolo y transformándolo en una fuente de energía renovadora para el reino de las profundidades. Las criaturas que habían sido corrompidas comenzaron a recuperar su forma original, y la caverna se llenó de una luz cálida. Mientras el grupo se preparaba para regresar a Ilirie, Cal los detuvo. Este no es el final de su viaje, dijo con una advertencia. Lo que han hecho aquí es solo el comienzo. El equilibrio que han restaurado será puesto a prueba. Hay fuerzas más allá de este mundo que ya los han notado. Con estas palabras en mente, Leo y sus amigos regresaron a la superficie, sabiendo que su misión no había terminado. El reino de las profundidades estaba a salvo, pero el equilibrio del mundo entero seguía dependiendo de ellos. Y así, continuaron su viaje, hacia nuevos reinos y desafíos, llevando consigo la promesa de proteger la magia y la esperanza de un futuro donde la luz y la sombra pudieran coexistir en armonía. El regreso a Ilirie fue recibido con celebraciones en las calles. Las noticias del restablecimiento del equilibrio en el reino de las profundidades se habían extendido rápidamente. Sin embargo, Leo y su grupo no se sentían inclinados a festejar. Cal tenía razón, lo que habían enfrentado era solo el preludio de algo más grande. El peso del equilibrio ahora residía en Leo de manera más tangible, como si el anillo en su dedo vibrara con advertencias silenciosas de un peligro inminente. Esa misma noche, mientras la ciudad dormía, Leo tuvo un sueño inquietante. Estaba en un vasto paisaje vacío, un horizonte infinito donde la luz y la sombra fluían juntas como un río eterno. En el centro de aquel lugar se encontraba una figura encapuchada, que parecía estar observándolo.
El equilibrio está en peligro, guardián, dijo la figura con una voz profunda y resonante. Pero no todos desean que exista. Hay fuerzas en los confines del universo que prosperan en el caos, que buscan romper los lazos que has restaurado. Leo intentó preguntar quién era, pero antes de que pudiera hablar, el sueño se desvaneció. Despertó sudando, con el anillo emitiendo un suave resplandor. Algo estaba pasando. A la mañana siguiente, reunió a su grupo en la sala de reuniones del Consejo de Ilirie. Elena, Brisa, Enzo y Martín llegaron rápidamente, sus expresiones reflejando la misma urgencia que sentía Leo. Tuve un sueño, comenzó Leo, observando a cada uno de ellos. Algo o alguien me advirtió sobre un nuevo peligro. Creo que no podemos quedarnos aquí esperando. Martín asintió, sacando un viejo mapa que había llevado consigo desde el reino de las profundidades. Durante nuestro tiempo en las cavernas, encontré referencias a un lugar llamado el Nexo del Destino. Según las leyendas, es el punto donde las energías mágicas del mundo convergen. Si algo está amenazando el equilibrio, podría estar relacionado con ese lugar. Brisa frunció el ceño. El Nexo del Destino. He oído historias sobre él. Dicen que solo se revela a aquellos que han demostrado ser dignos, y que nadie ha regresado jamás para contar lo que hay allí. Entonces, es exactamente donde debemos ir, dijo Elena con determinación. Hemos enfrentado cosas imposibles antes, y no vamos a detenernos ahora. El grupo acordó partir al amanecer, pero antes de que pudieran comenzar los preparativos, un temblor sacudió Ilirie. Corrieron hacia la plaza principal y vieron cómo el cielo sobre la ciudad comenzaba a dividirse. Una grieta negra y luminosa se abrió, y desde ella emergieron criaturas desconocidas, envueltas en una energía caótica que parecía devorar todo a su paso. Leo y su grupo entraron en acción de inmediato, luchando contra las criaturas mientras intentaban proteger a los ciudadanos. Sin embargo, por cada enemigo que derrotaban, más emergían de la grieta. La situación parecía desesperada hasta que una figura familiar apareció, Cal, el último arcano de la Tierra. La grieta es solo el comienzo, gritó Cal, mientras usaba su magia para contener a las criaturas. Si no cierran esta conexión, las fuerzas del caos consumirán todo. ¿Pero cómo la cerramos?, preguntó Leo mientras esquivaba un ataque de una criatura. Cal lo miró con intensidad. Debes usar el poder del equilibrio, Leo. El anillo no es solo un símbolo, es la clave para sellar esta grieta. Pero necesitarás la fuerza de todos tus amigos para lograrlo. Sin dudar, Leo pidió a sus compañeros que lo rodearan. Mientras las criaturas se acercaban, Elena, Brisa, Enzo y Martín se unieron a Leo, canalizando su energía hacia el anillo. En un destello cegador, la luz y la sombra del anillo se expandieron, envolviendo la grieta y a las criaturas en un torbellino de energía. Cuando la luz se desvaneció, la grieta había desaparecido, pero Leo cayó de rodillas, exhausto. Cal se acercó y lo ayudó a levantarse. Esto es solo una prueba, guardián. Las grietas como esta seguirán apareciendo hasta que encuentres el nexo del destino y enfrentes la fuente de este caos. Leo asintió, mirando a sus amigos, que también estaban cansados pero determinados. Entonces no perderemos más tiempo, dijo Leo, con una chispa de resolución en sus ojos. Nos dirigiremos al nexo del destino. Si estas fuerzas quieren romper el equilibrio, tendrán que enfrentarse a nosotros primero. Con Ilirie reconstruyéndose tras el ataque y el consejo agradeciendo su valentía, Leo y su grupo partieron una vez más. Esta vez, su misión no era solo restaurar el equilibrio, sino protegerlo de una amenaza que parecía querer desatar el caos en todo Ilirie y más allá. La verdadera batalla por el destino del mundo estaba a punto de comenzar. El viaje hacia el nexo del destino comenzó con incertidumbre, pero también con una renovada determinación. Martín había descifrado que el nexo no era un lugar fijo, cambiaba de posición en el tejido del mundo, oculto por capas de magia ancestral. Según sus investigaciones, el primer paso era llegar a los monolitos de los cuatro vientos, un conjunto de estructuras antiguas que servían como puertas hacia dimensiones ocultas. Mientras cruzaban bosques, montañas y desiertos,
el grupo enfrentó desafíos que parecían diseñados para probar no solo su fuerza, sino su unidad. En el bosque de los ecos perdidos, se encontraron con ilusiones que intentaban sembrar dudas en sus corazones. Leo fue confrontado por una versión más joven de sí mismo, quien le reprochaba haber sacrificado su vida tranquila por una misión que nunca terminaría. Elena se enfrentó a un recuerdo de su pasado, cuando perdió a su hermana en una batalla. Brisa vio a su madre, una figura que había desaparecido años atrás, instándola a abandonar el peligro. Sin embargo, fue el vínculo entre ellos lo que los ayudó a superar las pruebas. Con palabras de apoyo y actos de valentía, el grupo se reafirmó en su misión, recordando que no estaban solos. Al salir del bosque, una luz tenue los guió hasta los monolitos de los cuatro vientos, gigantescas estructuras de piedra negra que se alzaban en un valle desolado. En el centro de los monolitos, encontraron un pedestal con inscripciones que solo Martín podía descifrar. Aquí se encuentra la clave para abrir el portal hacia el nexo, dijo, examinando las runas. Pero necesitamos sincronizar nuestras energías. Los cuatro vientos representan las fuerzas fundamentales: fuego, agua, tierra y aire. Cada uno de nosotros debe resonar con uno de estos elementos. Yo tomaré el fuego, dijo Elena, con una sonrisa confiada. Siempre he sido buena con eso. El agua es mía, añadió Brisa, cuyo espíritu adaptable era perfecto para el elemento. Tierra me corresponde, dijo Martín, tocando el suelo con reverencia. Entonces el aire es para mí, dijo Leo, sintiendo una conexión inmediata con la energía etérea que lo rodeaba. Cada uno tomó posición frente a un monolito, mientras Enzo se mantenía en el centro, canalizando su propia magia para estabilizar la conexión. Al unísono, enfocaron su energía en el pedestal. Una corriente de luz surgió de los monolitos, entrelazándose en un patrón complejo antes de formar un portal que parecía una ventana a un cielo infinito. Es ahora o nunca, dijo Elena, mirando a los demás. Leo asintió, liderando el paso hacia el portal. Al atravesarlo, el grupo fue envuelto en una sensación de ingravidez antes de aparecer en un lugar completamente distinto. El nexo del destino no era lo que esperaban, un vasto paisaje onírico donde el suelo parecía hecho de estrellas líquidas y el cielo era un torbellino de colores cambiantes. En el centro del nexo había un pedestal similar al que encontraron en los monolitos, pero este estaba fracturado. Encima de él flotaba un orbe oscuro que pulsaba con una energía inquietante. Eso debe ser lo que está causando las grietas, dijo Brisa, observando el orbe. Antes de que pudieran acercarse, una figura emergió de las sombras del nexo. Era alta, con una armadura hecha de fragmentos de luz y sombra, y un aura de poder que hizo que todos retrocedieran. Bienvenidos, guardianes, dijo la figura con voz fría. Soy Erayon, el heraldo del caos. He observado sus esfuerzos y debo admitir que han sido impresionantes. Pero el equilibrio que buscan mantener es una mentira. El verdadero poder reside en la libertad del caos, en romper las cadenas de la armonía. El equilibrio no es una mentira, replicó Leo, adelantándose. Es lo único que mantiene este mundo unido. Sin él, todo colapsará. Erayon soltó una risa oscura. Entonces demuéstralo, guardián. Si realmente crees en el equilibrio, enfrenta mi poder. Pero te advierto, el caos no se doblega tan fácilmente. La batalla comenzó. Erayon convocó ráfagas de energía caótica que parecían desestabilizar el propio tejido del nexo. Leo y sus amigos lucharon con todas sus fuerzas, utilizando la conexión que habían desarrollado a lo largo de su viaje. Sin embargo, Erayon era formidable, su poder parecía inagotable, y cada golpe que recibía lo hacía más fuerte. Leo comprendió que no podían derrotarlo con fuerza bruta. En un momento de calma, recordó la visión que tuvo en la Cámara de los Ecos Eternos: el equilibrio no era un enfrentamiento, sino una unión. No podemos luchar contra él, gritó Leo. Debemos aceptarlo, como parte del equilibrio. Aunque la idea era arriesgada, sus amigos confiaron en él. En lugar de atacar, comenzaron a canalizar sus energías hacia Leo, quien enfrentó a Erayon directamente. El caos es parte de este mundo, dijo Leo, extendiendo las manos.
pero necesita la armonía para existir. No busco destruirte, Erayon. Quiero que formes parte de algo más grande. Erayon pareció sorprendido por las palabras, pero antes de responder, el anillo de Leo brilló con intensidad, expandiendo una ola de luz y sombra entrelazadas que envolvió todo el nexo. El orbe oscuro comenzó a disiparse, y Erayon se detuvo, observando cómo su propia energía se estabilizaba. Tal vez, estaba equivocado, susurró Erayon antes de desaparecer en un destello. El nexo comenzó a restaurarse, sus colores brillando con una armonía renovada. El pedestal se reparó, y una nueva energía fluía por todo el lugar. Leo y su grupo sabían que habían logrado algo trascendental. Mientras el portal de regreso se abría, Leo miró a sus amigos con gratitud. El equilibrio no es solo un ideal. Es algo que debemos proteger juntos, siempre. Y así, con el nexo restaurado y un nuevo capítulo de su viaje comenzando, los guardianes regresaron a Ilirie, listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les presentara. Cuando regresaron a Ilirie, la ciudad parecía diferente, como si el aire mismo respirara con un renovado sentido de calma. Sin embargo, los guardianes sabían que su labor no había terminado. Aunque habían restaurado el equilibrio en el nexo del destino, su conexión con el mundo les hacía sentir que aún quedaban fuerzas en las sombras que no habían sido completamente disueltas. El consejo de la ciudad los recibió con honores. Las historias de su viaje se habían convertido en leyendas vivientes, y los ciudadanos se reunieron en las calles para vitorear su regreso. Pero, lejos de sentirse héroes triunfantes, Leo y sus amigos se mantuvieron serenos, conscientes de que la lucha por el equilibrio no era algo que pudiera concluir con una sola victoria. Una revelación inesperada. Esa noche, mientras descansaban en la torre principal del consejo, Leo fue despertado por un susurro. Abrió los ojos y vio una figura etérea en su habitación, una mujer envuelta en luz dorada y sombras plateadas. Era difícil mirarla directamente, pero su presencia no parecía amenazante. ¿Quién eres?, preguntó Leo, incorporándose. Soy Miriel, la guardiana del tiempo, respondió la figura. He observado tu lucha y tus sacrificios. Has hecho bien en restaurar el equilibrio, pero el destino del mundo aún no está asegurado. ¿Qué quieres decir?, inquirió Leo, sintiendo que la tensión regresaba a su pecho. El nexo del destino no es solo el punto de convergencia de las energías mágicas, explicó Miriel. También es un sello. Hace milenios, una fuerza conocida como el vacío eterno intentó consumir todos los reinos. Los arcanos de la tierra sacrificaron sus vidas para sellarlo, pero su poder no ha desaparecido. Solo fue contenido. Las grietas que enfrentaste son el preludio de su despertar. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podemos detenerlo? Miriel extendió la mano, y una esfera de luz apareció entre sus dedos. Para detener al vacío, debes reunir los fragmentos del destino, reliquias antiguas creadas por los guardianes originales para reforzar el sello. Están dispersos por los reinos, escondidos en lugares de gran poder. Pero ten cuidado, pues cada fragmento está protegido por pruebas que desafiarán tu espíritu, tu mente y tu corazón. Leo aceptó la esfera, que se convirtió en un mapa brillante que mostraba 5 ubicaciones distintas, cada una en un reino diferente. No puedo hacerlo solo, dijo Leo. Miriel sonrió con suavidad. No estás solo. Tus amigos son tu fuerza, y juntos, son más poderosos de lo que imaginas. Pero recuerda, el verdadero poder del equilibrio reside en aceptar tanto la luz como la sombra en todos ustedes. Con esas palabras, Miriel desapareció, dejando a Leo con el mapa y una sensación renovada de propósito. La próxima misión. A la mañana siguiente, Leo compartió su visión con Elena, Brisa, Martín y Enzo. Aunque estaban agotados por los recientes acontecimientos, ninguno dudó en unirse a la nueva misión. Hemos llegado tan lejos, dijo Elena, apoyando una mano en el hombro de Leo. No vamos a detenernos ahora. Además, añadió Martín, examinando el mapa, estos reinos parecen fascinantes. Quizá haya más conocimiento allí que podamos usar para proteger a Ilirie. Y para protegernos a nosotros mismos, agregó Brisa, con una sonrisa.
No olvidemos que estamos juntos en esto. El mapa brilló, mostrando la primera ubicación, un vasto desierto en el reino de las arenas eternas, donde se decía que el primer fragmento estaba oculto en un templo enterrado bajo las dunas. El grupo comenzó los preparativos para su nueva aventura, conscientes de que cada paso los acercaría más a enfrentarse a la amenaza definitiva. Mientras montaban sus provisiones, Leo miró al horizonte, su mente llena de dudas y esperanza. Aunque la misión parecía imposible, el vínculo con sus amigos y la certeza de que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos le dieron fuerzas. El viaje hacia el reino de las arenas eternas sería solo el comienzo de una nueva epopeya, una que pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su fe en el equilibrio y en ellos mismos. El vacío eterno aguardaba, y el destino de todos los reinos estaba en sus manos. El reino de las arenas eternas. El viaje hacia el reino de las arenas eternas fue arduo. El calor abrasador y las tormentas de arena los desafiaron desde el principio, pero el grupo se mantuvo unido, ayudándose mutuamente en cada paso. El mapa de Miriel los guiaba, brillando tenuemente cada vez que se acercaban al lugar donde el primer fragmento del destino estaba escondido. Finalmente, tras varios días de travesía, llegaron a un antiguo templo enterrado en las dunas. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones en un idioma que ninguno de ellos reconocía, pero Martín, con su pasión por los textos antiguos, comenzó a descifrar los símbolos. Esto es un aviso, dijo después de unos minutos. Habla de pruebas destinadas a los corazones dignos. Si fallamos, las consecuencias podrían ser graves. Entonces no podemos fallar, dijo Elena con determinación. Empujaron las enormes puertas del templo, que se abrieron con un crujido profundo, revelando un interior oscuro y frío. Al encender sus antorchas, vieron que estaban en un vasto pasillo decorado con mosaicos que representaban escenas de armonía y caos, luz y sombra. Al final del pasillo, una sala central contenía un pedestal que irradiaba una energía inconfundible. Allí estaba el primer fragmento del destino, flotando en un halo de luz dorada. Sin embargo, cuando intentaron avanzar, el suelo comenzó a temblar y las paredes se cerraron, formando un círculo alrededor de ellos. De las sombras emergió una figura, un guardián que parecía hecho de arena y piedra, con ojos brillantes como el sol. Solo aquellos que han demostrado ser dignos pueden reclamar el fragmento, dijo la figura con una voz que resonaba en todo el templo. Deben superar las pruebas del equilibrio. El guardián extendió su mano, y el grupo fue separado en diferentes cámaras, cada uno enfrentando una prueba única. Las pruebas del equilibrio. Leo fue transportado a una sala donde el suelo se desmoronaba con cada paso. Frente a él, una proyección de sí mismo lo observaba con una mezcla de burla y desafío. Crees ser digno de llevar el equilibrio, pero dudas de ti mismo en cada momento, dijo la figura. Demuestra que puedes tomar decisiones sin vacilar, o caerás en el abismo. Leo tuvo que tomar decisiones rápidas, eligiendo entre caminos que se desmoronaban y acertijos que ponían a prueba su confianza. Al final, comprendió que el equilibrio no era solo lógica, sino también instinto. Con determinación, avanzó y superó la prueba. Elena, en su cámara, enfrentó llamas que parecían consumirse a sí mismas, reflejando el conflicto interno que a veces sentía. Una voz le susurró. Tu fuego puede destruir o iluminar. ¿Qué camino elegirás? Elena tuvo que usar su magia para controlar las llamas, no para extinguirlas, sino para guiarlas hacia un propósito constructivo. Al final, una llama brillante y estable iluminó su camino, simbolizando su control y resolución. Brisa fue llevada a una cámara inundada, donde las aguas subían rápidamente. Una figura en el agua le dijo. El agua es adaptable, pero también implacable. Aprende a fluir con ella, o serás arrastrada. Brisa tuvo que nadar contra corrientes traicioneras y encontrar formas creativas de canalizar el agua para abrir su camino. Al final, demostró que podía adaptarse a cualquier situación, superando la prueba con ingenio. Martín se encontró en una cámara oscura llena de runas brillantes que cambiaban constantemente. La tierra es firme, pero solo aquellos que la entienden pueden sostenerse en ella, dijo una voz profunda.
Martín tuvo que descifrar las runas para estabilizar el suelo bajo sus pies. Usó su conocimiento y paciencia para leer las inscripciones y encontrar el patrón que las unía, demostrando su conexión con la tierra. Enzo fue llevado al centro del templo, donde un vórtice de energía lo rodeó. Su prueba era ser el ancla del grupo, canalizando las energías de sus amigos para completar la conexión. Aunque sentía el peso de la responsabilidad, encontró fuerza al recordar sus vínculos con los demás y se convirtió en el puente que unió sus esfuerzos. La recompensa. Cuando todos superaron sus pruebas, regresaron a la sala central, donde el fragmento del destino comenzó a brillar con más intensidad. El guardián de arena y piedra los observó en silencio antes de inclinarse ante ellos. Han demostrado ser dignos. El fragmento es suyo, pero recuerden, cada uno de ustedes es esencial para mantener el equilibrio. Sin uno, los demás caerán. Leo tomó el fragmento, sintiendo una oleada de energía que lo conectaba con sus amigos y con el mundo entero. Era como si una parte del universo se hubiera sincronizado con ellos. Cuando salieron del templo, el mapa brilló nuevamente, mostrando la ubicación del siguiente fragmento, esta vez en el Bosque de las Mil Almas, un lugar envuelto en misterio y magia antigua. Aunque el desafío en el templo había sido agotador, el grupo se sentía más unido que nunca. Cada paso los acercaba a enfrentar al vacío eterno, y aunque el camino era incierto, sabían que juntos podían superar cualquier obstáculo. La verdadera batalla por el destino de los reinos apenas comenzaba. El Bosque de las Mil Almas. El grupo emprendió el viaje hacia el Bosque de las Mil Almas, un lugar envuelto en leyendas y temido incluso por los aventureros más valientes. Se decía que en sus profundidades, las almas de los antiguos habitantes del bosque permanecían atrapadas, creando un ecosistema donde lo espiritual y lo físico se entrelazaban. Aunque el mapa de Miriel los guiaba, el bosque parecía vivo, cambiando los caminos y desorientando a los viajeros. Esto no es un simple bosque, dijo Brisa, mirando los árboles que parecían susurrar palabras incomprensibles. Es como si el lugar tuviera conciencia. Y no parece que quiera que estemos aquí, respondió Elena, con una mano en la empuñadura de su espada. El ambiente se volvía más opresivo a medida que avanzaban. Los árboles, cuyas hojas brillaban con una tenue luz azulada, proyectaban sombras que parecían moverse por voluntad propia. De vez en cuando, ecos de voces susurraban nombres, como si intentaran llamar a cada miembro del grupo por su cuenta. Martín, con su conocimiento de lo arcano, examinó los patrones en los árboles y en el suelo. Este bosque está imbuido de una magia muy antigua, dijo. Las Mil Almas no son solo leyendas. Están aquí, atrapadas entre mundos. Si queremos encontrar el fragmento, debemos encontrar una manera de conectar con ellas. ¿Conectar?, preguntó Enzo, preocupado. ¿No sería eso peligroso? Quizás, pero no tenemos otra opción, respondió Leo. Estas almas pueden ser nuestra guía. Un encuentro inesperado. Mientras exploraban, el grupo llegó a un claro donde un árbol gigante se alzaba. Sus raíces formaban un intrincado laberinto en el suelo, y su tronco estaba cubierto de símbolos que brillaban con una luz etérea. Frente al árbol, una figura etérea apareció, una mujer con un vestido hecho de niebla y ojos que reflejaban constelaciones. Bienvenidos, viajeros, dijo la figura, con una voz que parecía ser muchas voces a la vez. Soy Lirien, la guardiana de las almas. Este bosque protege el fragmento que buscan, pero no será fácil obtenerlo. Estamos dispuestos a enfrentarlo, dijo Leo, con firmeza. Hemos venido hasta aquí porque es nuestra responsabilidad restaurar el equilibrio. Lirien asintió lentamente. Entonces deben pasar la prueba del recuerdo. Cada uno de ustedes deberá enfrentarse a una memoria del pasado, algo que hayan enterrado en lo más profundo de su ser. Solo al aceptar quiénes son verdaderamente podrán avanzar. Antes de que alguien pudiera responder, el bosque pareció cerrarse alrededor de cada uno de ellos, separándolos en cámaras individuales hechas de luz y sombra. Las pruebas individuales. Leo fue llevado a un recuerdo de su infancia, cuando su aldea fue atacada y él se sintió impotente para proteger a su familia. El dolor y la culpa lo abrumaron, pero esta vez no huyó.
En lugar de eso, se enfrentó a su yo más joven, diciéndole que la culpa no definía quién era, sino lo que hacía con ella. Al aceptar su pasado, la escena se desvaneció. Elena se encontró reviviendo el momento en que perdió a su hermana en una batalla que creía haber ganado. Siempre había llevado consigo el peso de esa pérdida, creyendo que era su culpa. Esta vez, la visión de su hermana le habló, asegurándole que su sacrificio no había sido en vano y que Elena debía perdonarse para seguir adelante. Brisa vio a su madre, quien había desaparecido años atrás, acusándola de haberla olvidado. Brisa tuvo que enfrentarse al miedo de que nunca la encontraría. En lugar de aferrarse al dolor, prometió mantener viva su memoria y seguir adelante, dejando que el amor, y no la tristeza, guiara su camino. Martín fue transportado a una biblioteca destruida, una representación de su temor a perder el conocimiento que valoraba tanto. En el caos, una figura que representaba su mentor le recordó que el conocimiento no se encuentra solo en los libros, sino también en las experiencias y en las personas que lo rodean. Enzo revivió un momento en que falló en proteger a su grupo en una batalla pasada, lo que lo llevó a dudar de sus habilidades como líder. Al enfrentar este recuerdo, entendió que la fuerza no está en la perfección, sino en la voluntad de seguir intentándolo. La unión de las almas. Cuando cada uno completó su prueba, el grupo se reunió nuevamente frente al gran árbol. Lirien los observó con una mirada llena de comprensión. Han enfrentado sus sombras y han salido más fuertes. Ahora están listos para recibir el fragmento. El árbol comenzó a brillar intensamente, y desde su copa descendió un cristal que irradiaba una energía plateada. Leo extendió las manos y lo tomó, sintiendo cómo su conexión con el equilibrio se hacía más fuerte. Gracias, Lirien, dijo Brisa, inclinándose respetuosamente. Prometemos proteger este fragmento y todo lo que representa. Lirien sonrió. El bosque los protegerá en su camino. Pero recuerden, el vacío no solo amenaza el mundo. También buscará quebrar el vínculo que los une. No lo permitan. Con esas palabras, el bosque comenzó a abrirse, mostrando un sendero claro hacia la salida. Mientras caminaban hacia el siguiente destino, el grupo no solo llevaba el fragmento, sino también una renovada confianza en sí mismos y en su unidad. El mapa brilló nuevamente, revelando el tercer fragmento, oculto en las profundidades del abismo de cristal, un lugar donde la luz y la oscuridad convergen en un eterno juego de espejos y reflejos. La aventura continuaba, y aunque los desafíos se volvían más difíciles, los guardianes sabían que cada paso los acercaba a enfrentar el vacío eterno y proteger el equilibrio de los reinos. El abismo de cristal. El viaje hacia el abismo de cristal fue el más peligroso hasta ahora. Situado en una vasta cadena montañosa rodeada por un océano de nubes, el abismo era conocido por sus traicioneros senderos y su extraño poder para confundir los sentidos. Según las leyendas, el lugar no era solo una formación geológica, sino una manifestación física de la interacción entre luz y oscuridad, donde los reflejos podían mostrar verdades ocultas, o terribles mentiras. Esto parece una trampa de principio a fin, dijo Enzo mientras escalaban un estrecho sendero de roca resbaladiza. Eso lo hace aún más interesante, respondió Elena, quien lideraba la marcha con su espada lista. El grupo finalmente llegó a la entrada del abismo, una grieta gigantesca en la montaña, de la que emanaba una luz que cambiaba constantemente de tonos cálidos a fríos. Era como si la propia realidad se fragmentara en su interior. Frente a la entrada, una inscripción grabada en cristal parecía advertirles. Solo aquellos que se atrevan a enfrentarse a lo que realmente son podrán reclamar la verdad. Parece que esta vez nos toca mirar dentro de nosotros de una manera diferente, dijo Martín, observando las palabras con atención. Sea lo que sea, estamos listos, afirmó Leo, avanzando hacia la grieta. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Dentro del abismo. Al cruzar el umbral, el grupo fue recibido por un espectáculo asombroso. El interior del abismo estaba cubierto de cristales gigantes que reflejaban no solo sus imágenes, sino también escenas de su pasado, sus miedos y sus deseos. El suelo parecía desaparecer bajo ellos, dejando la impresión de caminar sobre un cielo nocturno lleno de estrellas. Esto es, hermoso y aterrador al mismo tiempo,
susurró Brisa, maravillada y alerta. De repente, una figura cristalina emergió frente a ellos. Era alta, con un cuerpo compuesto de fragmentos que brillaban con cada paso que daba. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Soy el espejo viviente, guardián del fragmento de la verdad, dijo la figura con una voz que resonaba como un eco. Si desean reclamarlo, deberán enfrentarse a la prueba final, el juicio de los reflejos. ¿Qué significa eso?, preguntó Helena, desenvainando su espada. Cada uno de ustedes verá su reflejo más profundo, aquello que intentan esconder incluso de sí mismos. Si aceptan lo que ven, el fragmento será suyo. Si no, quedarán atrapados aquí para siempre, como muchos otros antes que ustedes. El guardián extendió sus brazos y los cristales comenzaron a brillar, proyectando reflejos individuales para cada miembro del grupo. Los reflejos. Leo, su reflejo lo mostró en un trono oscuro, con una corona hecha de fragmentos de cristal. A su alrededor, el mundo estaba en ruinas. La imagen lo acusó de querer el equilibrio no por altruismo, sino por control. Pero Leo negó esa verdad incompleta, declarando que sus acciones no eran por poder, sino por amor y responsabilidad. Al hacerlo, el reflejo se desmoronó. Helena, su reflejo era una figura solitaria en medio de un campo de batalla. Mostraba a alguien que, por proteger a otros, había perdido todo sentido de sí misma. Helena, aunque al principio dudó, reconoció que debía aprender a luchar no solo por los demás, sino también por su propia felicidad. Brisa, su reflejo era un mar tempestuoso, lleno de caos y remolinos. Representaba su miedo a no ser suficiente para mantener unido al grupo. Pero Brisa entendió que su adaptabilidad y espíritu eran esenciales para su equipo, aceptando que su fuerza residía en el cambio. Martín, su reflejo era una torre derrumbada, símbolo de su miedo a perder el conocimiento que tanto valoraba. Sin embargo, al aceptar que el conocimiento es un proceso continuo y que la pérdida es parte del aprendizaje, disipó la visión. Enzo, su reflejo era una sombra detrás de los demás, incapaz de protegerlos. Pero Enzo, al recordar los momentos en que su liderazgo había sido crucial, reafirmó su confianza en sí mismo y rechazó la idea de ser insignificante. El fragmento de la verdad. Cuando todos superaron sus pruebas, el espejo viviente se inclinó ante ellos. Han demostrado una fuerza interior que pocos poseen. El fragmento de la verdad les pertenece. Un cristal brillante, lleno de luz y oscuridad entrelazadas, emergió del suelo. Leo lo tomó, sintiendo cómo su conexión con el equilibrio se fortalecía aún más. Cada fragmento no solo era un paso hacia la restauración del sello, sino también una pieza que los unía más profundamente como equipo. Mientras salían del abismo, el mapa brilló de nuevo, revelando la ubicación del siguiente fragmento, el santuario de las sombras eternas, un lugar donde las tinieblas no eran solo ausencia de luz, sino una fuerza viva que podría consumirlos si no tenían cuidado. El grupo sabía que lo que venía sería aún más desafiante, pero también comprendían que estaban más preparados que nunca para enfrentar cualquier oscuridad, tanto dentro como fuera de ellos mismos. La batalla contra el vacío eterno se acercaba, y el destino de los reinos pendía de un hilo. El santuario de las sombras eternas. La luz del fragmento de la verdad los guió hacia el santuario de las sombras eternas, un lugar del que incluso los mapas más antiguos apenas hablaban. Según los relatos que habían escuchado, el santuario era una anomalía, un espacio donde las sombras tenían vida propia y la oscuridad era una fuerza tangible, capaz de envolver y consumir a cualquiera que no estuviera preparado. Al acercarse, el paisaje comenzó a cambiar. El cielo, antes despejado, se llenó de nubes negras que parecían pulsar como si fueran parte de un organismo vivo. La vegetación, retorcida y marchita, emitía un aura inquietante. El santuario mismo era una estructura imponente, hecha de obsidiana y rodeada por un abismo de tinieblas que parecía no tener fin. No es un lugar que te dé la bienvenida, ¿verdad?, murmuró Brisa, intentando aliviar la tensión con un comentario, aunque su voz temblaba. Es como si el vacío estuviera aquí mismo, observándonos, dijo Helena, con la mano en la empuñadura de su espada. Lo que sea que encontremos aquí,
debemos enfrentarlo juntos, afirmó Enzo, liderando el camino hacia el santuario. Dentro del santuario. El interior del santuario era aún más desorientador. La arquitectura parecía cambiar con cada paso, y las sombras danzaban en las paredes, tomando formas que desafiaban la lógica. Una voz resonó en la oscuridad, suave pero profundamente perturbadora. Bienvenidos al dominio de las sombras. Aquí, todo lo que temen, todo lo que han enterrado, tomará forma. Si no pueden resistirlo, serán devorados por la oscuridad. La voz no pertenecía a ninguna figura visible, pero su presencia llenaba el lugar. De repente, el grupo fue rodeado por una niebla oscura que los separó. Cada uno fue llevado a un rincón diferente del santuario, enfrentándose a sus pruebas individuales. Las pruebas de las sombras. Leo, las sombras tomaron la forma de las personas que había perdido, acusándolo de no haber sido lo suficientemente fuerte para salvarlas. Aunque las palabras lo hirieron, Leo reunió el valor para responder: no puedo cambiar el pasado, pero puedo proteger el futuro. Ese es mi propósito. Al aceptar su dolor, las sombras se disiparon. Elena fue rodeada por un ejército de figuras sombrías que la culpaban por cada vida que no pudo salvar. A pesar de que la culpa la asfixiaba, levantó su espada y declaró: no soy perfecta, pero lucho por los que no pueden hacerlo. Esa es mi verdad. Las sombras retrocedieron ante su determinación. Brisa, la oscuridad se manifestó como un torbellino caótico, reflejando sus dudas sobre su capacidad para mantener al grupo unido. Pero Brisa recordó que la fortaleza no siempre era evidente y que su papel era crucial, incluso si a veces no lo veía. Con esa certeza, calmó el torbellino. Martín fue rodeado por libros que ardían en llamas negras, una representación de su miedo a perder todo lo que había aprendido. Pero Martín entendió que el conocimiento no se destruye, sino que se transforma, y con ese pensamiento, las llamas se apagaron. Enzo, la sombra tomó la forma de un líder caído, representando su miedo a no estar a la altura de las expectativas del grupo. Pero Enzo encontró fuerza en el apoyo de sus amigos, recordando que el liderazgo no se trata de perfección, sino de confiar en los demás. Con esa convicción, la figura desapareció. La sombra suprema. Cuando se reunieron, la voz volvió a hablar. Han enfrentado sus sombras internas, pero ahora deberán enfrentarme a mí, la sombra suprema, la encarnación de todo lo que el vacío representa. Una figura gigantesca emergió del corazón del santuario. Era una forma cambiante, hecha de oscuridad pura, con ojos que brillaban como estrellas distantes. La criatura lanzó un rugido que hizo temblar la estructura. ¿Están listos?, preguntó Elena, levantando su espada mientras la energía de los fragmentos brillaba en su interior. Nunca hemos estado más listos, respondió Leo. La batalla fue feroz. La sombra suprema se movía con una velocidad y fuerza abrumadoras, pero el grupo luchó como uno solo, combinando sus habilidades y utilizando el poder de los 3 fragmentos que ya poseían. Leo canalizó el equilibrio, Elena lideró los ataques, Brisa mantuvo el flujo de energía entre ellos, Martín usó su conocimiento para anticipar los movimientos del enemigo, y Enzo sirvió como el ancla que los mantenía unidos. Finalmente, cuando parecía que la sombra los superaría, Leo alzó los fragmentos y canalizó su energía. Con un grito conjunto, el grupo lanzó un ataque combinado que atravesó la figura oscura, disipándola en 1000 partículas de luz. El cuarto fragmento. Cuando la sombra suprema desapareció, el santuario se iluminó, revelando el fragmento de la oscuridad en el centro. Este fragmento no era un cristal brillante como los otros, sino una gema negra que absorbía la luz a su alrededor. A pesar de su apariencia, el grupo sintió que no era maligna, sino una representación del equilibrio necesario entre la luz y la sombra. Leo tomó el fragmento con reverencia, sintiendo cómo completaba una parte importante del poder que necesitarían para enfrentarse al vacío eterno. El mapa brilló una vez más, mostrando el próximo destino, el Valle de las Estrellas Caídas, donde el último fragmento los esperaba. La última etapa de su viaje estaba a punto de comenzar. El destino de los reinos dependía de ellos, y aunque el vacío seguía ganando fuerza, los guardianes del equilibrio también lo hacían. Su lucha no había terminado,
pero ahora eran más fuertes que nunca.